Vamos a empezar el día de hoy con una nueva emisión de Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Wow, qué bonito, me gustó. Tenemos nuevo slogan. Nuevo slogan. Sí, sí. Y bueno, hemos venido hablando de las constelaciones cerebrales del Dr. Hammer, que no son un tema fácil, entonces hemos estado pensando cómo poder integrar, o sea, seguir aproximando este conocimiento, pero poderlo integrar con los otros temas que manejamos en Restaurando al Ser, que es precisamente la parte emocional, la parte psicológica, y la parte espiritual, ¿no? Entonces, porque las constelaciones al final están ahí flotando entre las tres partes, ¿no? Lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Entonces, en lugar de presentarlo de una manera académica, como lo hemos venido haciendo, decidimos empezar a relacionar las constelaciones, que básicamente hemos hablado, digamos, de las principales constelaciones. Habrá otras que, bueno, ya irán saliendo, ¿sí? Pero lo que queremos es, y vamos a hacer el intento el día de hoy, ustedes nos dirán cómo nos sale, ¿sí? De relacionar cuáles son las constelaciones que se activan ante determinados eventos, como por ejemplo la muerte, como es la pérdida de un ser querido, ¿sí? Que ciertamente, y como hemos dicho, depende mucho de la historia de vida que tú tienes, es decir, de cuáles son las constelaciones con las que tú sueles, ¿cómo se llama? Funcionar, ¿no? Porque son tu sistema de adaptación más, el que más usas, ¿no? Y bueno, también va a depender, que justo lo platicábamos antes de empezar el programa, va a depender si, por ejemplo, alguien murió, quién murió, en qué circunstancia murió, cómo era tu relación con la persona que se fue. ¿Sí me explico? La edad, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas, o sea, bueno, ¿cómo fue la circunstancia de la muerte? ¿Sí? Entonces, porque eso también va a crear distintas respuestas, ¿no? ¿Cómo era tu relación? ¿Dependías de esa persona? ¿No dependías de esa persona? ¿Sí me explico? Entonces, de manera que un evento, aparte quizá del dolor de la pérdida, traiga otras cosas relacionadas que van a activar no solamente una constelación, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí voy bien? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, la idea de hablar del tema de la muerte, déjenme cierro mi ventana porque ahora, aparte de pajaritos, hay una motocicleta. Un segundo. Bueno, y tú, antes de entrar al programa, estábamos hablando de recordar, ¿no? De la importancia de conocer las constelaciones porque son una forma de supervivencia. Pero hablabas tú también de la balanza hormonal. Sí, que es importante recordar, pues, dos cosas. Una, que las constelaciones cerebrales son complicadas, pero lo que nos gustaría que quedara como muy claro de inicio, aunque no entiendas nada de lo demás, que te quede muy claro que son la forma que tiene el cerebro de poder mandar información al cuerpo para sobrevivir, para la sobrevivencia del cuerpo, para darle al cuerpo las mejores herramientas para resolver la situación presente, ¿no? Lo que sea que tengamos ahorita en las manos, lo podamos resolver lo mejor posible, generando estas constelaciones, ¿no? Esa es una idea.
Y la segunda es, porque habíamos hablado de esta balanza en el cerebro, ¿no? De si tengo un conflicto y luego tengo otro igual y se pone en el otro lado del cerebro y luego en el otro, ¿no? O sea, nuestro cerebro es una cosa espectacular, maravillosa. Y entonces se va generando una balanza dependiendo de la parte en donde yo pueda estar más maníaca o más depresiva, ¿no? Y esa balanza es la que se va a ir moviendo un poco dependiendo de estos conflictos, con qué frecuencia van llegando a mi cerebro, ¿no? O a mi percepción. Y me van marcando si estoy en un estado maníaco o depresivo, ¿no? Entonces, de entrada decir que la famosa idea de la bipolaridad, ¿no? No es una enfermedad y no es algo ahí así que tienen los locos, ¿no? No, todo ser humano siempre estamos en esa balanza entre maníaco y depresivo. Y en el día, en un solo día, podemos ir de una a otra, de una a otra, de una a otra, ¿no? Lo que puede ser muy notorio en alguien es cuando la balanza se va muy profundo, ¿no? Así es. Estás súper maníaco o súper depresivo, pero en general andamos así haciendo esta balanza. Y está bien que estemos en eso, ¿no? Y que otra cosa es la idea de que estar maníaco o muy activo, ¿no? Porque maníaco lo igualamos a activo, es lo bueno. Y estar depresivo es malo, porque la palabra depresión nos suena como muy mal, ¿no? Y lo castigamos. Socioculturalmente, aplaudimos la actividad, ¿no? Y castigamos la depresión. Actividad, ¿no? Y esto no, esas son las cosas que las leyes biológicas del doctor Hammer nos obligan a ver, nos obligan a hacer un proceso de reconocimiento, de autorreconocimiento y de cuestionamiento de los sistemas socioculturales, ¿no? De nuestras creencias, para hacer a un lado cosas que nos estorban, como esa idea de que estar maníaco es bueno y depresivo es malo. No, es lo que es y es perfecto para el momento que estamos viviendo, ¿no? Eso era Así es. la idea. ¿Ok? Entonces, pues, no sé, empezar a hablar, hoy escogimos el tema de la muerte porque, bueno, pues está súper presente en el colectivo, ¿no? Muy, muy fuertemente. Entonces, por eso, pues es un tema que está ahí. Además, acabamos de pasar la época de muertos y, bueno, hablar de ello. Entonces, no sé, Eugenia, si quieras empezar un poco con ideas. Bueno, estábamos platicando que el tema de la muerte siempre está presente en todos porque la realidad es que todos tenemos de alguna forma mucho miedo o poquito miedo o regular de miedo a la muerte, a morirnos, ¿no? Frecuentemente escucho que pues nadie ha regresado para decir de este lado está mejor o cómo está, ¿no? Sin embargo, en muchos caminos espirituales ya se explica que la muerte realmente pues no existe como tal. O sea, no es que se desaparezca uno y ya no vuelva a estar aquí o no. Recordemos que somos alma y como almas, perdón por mis perritos, como almas, pues somos eternas, ¿no? Entonces, morirnos es simplemente un proceso de esta vida que tenemos que pasar todos, ¿no? Y ahora, precisamente en este tiempo, fíjense que me llegó un mensaje en WhatsApp que decía, la muerte está tan segura de ganar que te da
de ventaja toda una vida, ¿no? Claro. O sea, todos vamos para allá, todos, absolutamente todos. Pero cuando empezamos a reconocer que somos eternos, que simplemente son experiencias que tiene que vivir nuestra alma para su crecimiento espiritual y que lo único que sucede es que nos trasladamos de este plano a otros planos, ¿no? A otros planos, y no otros planos significa aquí mismo en este plano físico llamado Tierra, ¿no? Podemos regresar, no sé, a otros universos. Es muy limitado como nuestra mente nos deja solo pensando que es esta vida y no hay otra. Ujú. Y bueno, se nos hizo importante este tema en este momento, pues porque aparentemente muchas personas han estado muriendo, Ujú. ¿no? Y eso asusta, Sí. y asusta mucho. Y es cada vez que escuchamos, es un shock biológico, ¿no? Cada vez, si estamos como muy atentos al famoso, no sé, creo que todos los días dan la referencia de cuántos van, ¿no? Cuántos muertos van. Y si yo estoy todos los días al pendiente de eso, ¿no? Pues Sí, cada que lo escucho, estoy teniendo un shock biológico, así es. ¿no? Y que puede ser intentábamos, ¿no? Antes de entrar al programa, intentábamos decir qué tipo de shocks biológicos podríamos tener al respecto. Pues todos, ¿no? Todos, porque ahorita estoy pensando, no se me había ocurrido ¿no? Pero es un de bocado auditivo, De escuchar. ¿no? De estar escuchando esto o de estar queriendo escuchar que ya bajó, ¿no? Ujú. Este, entonces, y sí, o sea, esta idea que dices de que nuestro gran asunto con la muerte es que no la conocemos, ¿no? Tenemos miedo a la muerte porque no la conocemos, no sabemos qué es eso, no la hemos estudiado, nadie nos la enseña. Pero fíjese que yo recuerdo que en alguno de nuestros programas pasados, Ujú. yo comenté que había un ejercicio para saber o para que te dieras cuenta más o menos cómo era esto de morir. Ujú. Y era que cuando te vas a dormir en la noche, estés muy consciente de lo que está pasándote cuando te estás durmiendo. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con tu respiración? ¿No? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué está pasando por tu mente? Y ese ejercicio es como si murieras. Ujú. O sea, cuando tú te duermes, es Ajá, como si te murieras. claro. Porque cuando tú te duermes, el alma está en otros planos y ahí está relacionado con los sueños, que eso será otro tema maravilloso para nuestro programa. Pero a mí me pareció sensacional hacer ese ejercicio, que no es nada fácil, ¿eh? Ujú. Porque lo más que llegas a sentir es que, ay, creo que me está latiendo más lento el corazón y ¡fum! Ya no supe más, Ajá, porque te duermes, ¿no? Pero es muy interesante. sí, sí, sí. También había por ahí eh, un cuentito, digamos, ¿no? De estos, de unos eh, gemelitos que están en la panza de su mamá, ¿no? Y que están ahí platicando, oye, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? Y de pronto, pues, salen a este otro lado, ¿no? Ya nos morimos, ¿no? Ajá. Sí, porque pasaron a otro lado, ¿no? De un estado a otro, De claro. un estado a otro. Entonces, en realidad la muerte solamente es un cambio de estado. Ujú. Qué posmortales están, chicas. Muy bien.
que quisimos representar la constelación postmortal. A ver, pero vamos a aclarar cuáles son los conflictos atrás de la constelación postmortal, ¿no? Sí. Ajá. Porque al final, para poder hablar de esto de la manera en que ustedes han hablado, ¿sí? Hay que activar. Nos vas a ventanear. Ajá. Ajá. De la línea base hay que activar un poquito la constelación, ¿no? Sí. Ajá. Eso, a mí me gustó mucho lo que dijiste, Ivonne, que bueno, ya lo hemos dicho antes, pero siempre lo queremos remarcar. O sea, esto es normal. O sea, que una constelación se active es normal. Ujú. ¿Sí? Cuando se activa hasta acá, bueno, eso ya puede ser patológico por la intensidad de la respuesta. ¿Sí me explico? Así es. Ujú. Pero que se active es perfectamente normal. Por eso son, e insistimos, son respuestas de adaptación, ¿sí? Al servicio de la supervivencia, al servicio de mantener nuestro bienestar, ¿no? Exacto. Entonces, la constelación postmortal tiene que ver con las venas coronarias y el cérvix uterino. ¿Esto es pérdida? No, las venas coronarias sí es pérdida de territorio o sumisión en el territorio. Ok. Pérdida, obviamente si hay una muerte de un ser querido, o sumisión en el territorio, ¿no? Ok. Ujú. Y la otra que se activa es en arterias coronarias y vesículas seminales, ¿no? Que es lo mismo, Así ¿no? es. Cuello uterino. Sí. Ok. Entonces, esta constelación funciona cuando tú efectivamente tienes una pérdida en el territorio, es decir, alguien de tu manada ha fallecido, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o cuando hay sumisión en el territorio, eso también es interesante, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes un espacio propio dentro de tu territorio también, ¿no? Es decir, sí, o sea, no sé si se quedó claro, ¿no? O sea, no tengo mi espacio adentro del territorio, ¿no? Entonces me tengo que someter a los demás, ¿sí? Son los dos conflictos que se activan de manera simultánea y que dan por resultado la constelación postmortal. ¿Sí? Claro. Ok. Pero como decíamos, dependiendo de la relación que tengas con la persona que falleció, ¿sí? Va a ser también tu respuesta, ¿no? Pero vamos a empezar a tratar de hacerlo más esquemático, ¿no? Entonces vamos a las fases del duelo, ¿sí? Entonces, porque la constelación postmortal en realidad es la respuesta adaptativa, ¿sí? O sea, se activa, pero es la respuesta también adaptativa como resultado final del proceso de elaboración de duelo, ¿no? Porque la primera etapa del duelo no es una etapa postmortal. La primera etapa del duelo, que es la negación, que así se describe, ¿sí? Es la constelación del cerebelo, que es el muro de goma. Así es. Le habíamos comentado que el muro de goma, desde mi punto de vista, se equivale, pues, a las distintas manifestaciones que en el área del psicoanálisis se han descrito como mecanismos de defensa, ¿no? Claro. Que va como punto número 1 la negación y en otras intensidades yo, Diana, esto lo digo yo pondría ahí también el aislamiento afectivo y el aplanamiento afectivo, ¿sí? Que son diferencias de grado, ¿sí? Entonces, el dolor de la pérdida, la primera etapa del duelo, que es la negación, que es esta sensación como de irrealidad, como de que no, es que eso no puede ser, ¿sí? Es una constelación de cerebelo, ¿sí? Ahora, esa constelación de cerebelo, ¿por qué se activa?
¿no? La constelación del cerebelo. El cerebelo está... Ay, Dios, perdón. Porque fíjate, es ausencia de emoción, desconexión, falta de empatía, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que en el cerebelo tenemos varios núcleos, ¿no? Bueno, tenemos las glándulas mamarias, ¿no? Esto, pues todo lo que son las capas de piel, ¿no? Que protegen Okay. los órganos. Mesodermo antiguo. Ajá. Mesodermo antiguo, que son las capas de protección. ¿Sí? Así es, entonces es para protegerme de todos los ataques. Okay. Y entonces es una constelación sumamente adaptativa a poder seguir adelante, ¿no? De hecho, esa primera etapa del duelo es maravillosa porque el hecho de tener negación o muro de goma lo que te hace es poder resolver todo lo que tengas que resolver en ese momento. Claro, eso es muy, muy buen punto, ¿no? Es, Gracias a que se activa el muro de goma, ¿sí? Y entonces estás en negación, puedes ir a la funeraria, llamar a la funeraria, pagar la funeraria. exacto, o sea, toda la tramitología correspondiente. no, y lidiar con todo, ¿no? Lidiar con todo el proceso, con las personas con las que tienes que estar, que llegan también ahí al funeral, a lo que sea, ¿no? Poder estar ahí presente para lidiar con todo eso, ¿no? Esta constelación es maravillosa. Claro. Claro. Y fíjate, es interesante, estoy pensando en algunos casos que he vivido en donde el fallecido deja problemas, ¿no? De herencia o de lo que sea, en donde la persona, el doliente, ¿no? Va a entrar a un proceso de tener que lidiar con juicios o peleas o ataques, ¿no? Siguen los ataques y entonces esta persona se va a mantener en negación por un rato, ¿no? Por un rato largo, en el que mientras resuelve todas esas cuestiones que se quedaron ahí pendientes, ¿no? Y por eso es que de pronto los procesos de duelo se quedan atorados, ¿no? Porque nos mantuvimos en esa constelación que está perfecta para defendernos de los ataques. Pero tenemos que tomar en cuenta que cada persona es única y responderá diferente a una misma situación, ¿no? Es como cuando se muere el papá o la mamá y hay 5 hermanos y cada uno responde en su constelación, ¿no? Cada uno en su constelación. Cada uno en la misma experiencia. Así es. Sí. No es lineal. No es que todo el mundo tenga que pasar va a extraer esta constelación y luego va. No. Quizás alguien no entre en muro de goma. Ajá. Sí, puede ser, por supuesto. O su negación le dure 1 hora. ¿No? Sí. Sí, bueno, pero precisamente por eso, porque incluso si tú ves la descripción que hacen en psicología del proceso de duelo, también no es que sean fases y entonces ya se terminó una y luego empieza la otra, no, se van sobreponiendo unas con otras, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque además las constelaciones son dinámicas, ¿sí? Entonces se activan y se desactivan. Entonces, lo que decía Ivonne al principio del programa, ¿no? Una constelación o varias constelaciones se pueden activar o desactivar no solamente en un día, en 1 hora, ¿sí? O en minutos. Entonces,
Y otra vez, o sea, lo que estamos describiendo solamente es el funcionamiento normal del cerebro, ¿sí? Y las manifestaciones que tiene y su relación además con nuestro sentir, ¿no? Con nuestra percepción de las experiencias del mundo externo, ¿no? Así es. Ahora, otra vez, nuestra percepción de las experiencias del mundo externo siempre va a depender de la construcción que nosotros, de la construcción interna que nosotros tengamos de ese mundo externo, ¿no? Así es. Entonces, Sí. una pérdida que puede ser dolorosa, ¿no? Hablando de estos 5 hermanos que tú decías, ¿no? Una pérdida que puede ser terriblemente dolorosa para uno, para otro es dolorosa, pero en menor intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su percepción o su relación era distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el que para o sea, cada uno de nosotros es único, ¿no? Y los procesos por eso son individuales y por eso hay que entender a cada persona en su propia contexto histórico y su experiencia, ¿no? Y por eso los diagnósticos, si bien pueden servir de guía, ¿sí? Son inadecuados, porque no puedes encasillar a una persona en un cuadrito, ¿sí? Y decir además que si tiene 5 de 9 síntomas, entonces tiene tal diagnóstico, ¿no? O sea, y que si dura más de 6 meses ya es patológico, ¿no? O sea, no. Bueno, en fin, ese fue un comentario. Eso recalquemos que en la medicina de las 5 leyes biológicas ya no es así. No. No es así. No es así. Bueno, en el psicoanálisis tampoco es así, ¿eh? Sí, no podemos, es que desde mi punto de vista, el declarar un diagnóstico es hacer un juicio. Ah, claro. Es enjuiciar, ¿no? Enjuiciar a alguien que tiene estas características y yo lo declaro, ¿no? Y enjuiciar, que tiene estas connotaciones también como de legales, ¿no? Llevar a juicio a alguien, diagnosticar a alguien es llevarlo a juicio, porque es ponerlo ahí en el estrado y diciendo, tienes diabetes. Por lo tanto, siempre que tengas un dolor neurológico va a ser neuropatía, ¿no? Ya. No, pues es que se lastimó. No, es que es diabético y entonces tiene neuropatía. O sea, es como muy... Y bueno, también creo que es parte de nosotros, ¿no? Es poder compartir al público, ¿no? Nuestra propia experiencia con todo esto y decir que en el momento en que a nosotras nos quitaron de la cabeza estos diagnósticos fue maravilloso, ¿no? Desde que podemos ver que solo lo que nos pasa son síntomas, tenemos síntomas y los podemos desglosar uno a uno y poder ver cuáles son los conflictos que hubo de cada uno de estos síntomas, ¿no? Y que a final de cuentas, ¿qué te da eso? Un autoconocimiento. Así es. Así es. Entonces, bueno. La siguiente etapa del duelo es ¿cómo es? El enojo, ¿no? El enojo. Entonces, bueno. El enojo es claramente la constelación agresiva, donde están involucradas la mucosa rectal. ¿Cuál es el de identidad, ¿no? No encuentro mi lugar. No encuentro mi lugar. No encuentro mi lugar. Y la curvatura menor del estómago. Contrariedad. Contrariedad en el territorio. En el territorio. Pues totalmente, ¿no? Totalmente. Y otra vez, la intensidad va a depender de qué relación tenía yo con esa persona, ¿no? Si era mi tío abuelo, probablemente no tenga nada que ver, pero si es mi hijo, mi pareja, mi papá con el que todavía vivo, o mi mamá, ¿no? Pues ahí sí va a estar muy claramente, porque ahora, ¿quién soy yo sin esa persona a mi lado, no? Claro, porque además, ante la ausencia de un miembro de la familia, la dinámica familiar se mueve.
Claro. Y entonces los lugares, porque Sí. esa persona que fallece deja un lugar vacío, digamos, ¿no? Así es. Ejercía cierto rol, ejercía ciertas funciones. Entonces, ante su ausencia, esas funciones o ese rol, ¿quién lo va a ocupar? Entonces, toda la dinámica, todos los personajes en la familia se mueven, ¿no? Entonces, de repente es, claro, ¿y ahora yo quién soy y dónde estoy y qué me toca hacer? ¿No? Entonces, Y la constelación agresiva lo que me va a permitir es como poder echar hacia afuera, ¿no? Y exigir mis derechos, ¿no? Ante esto, ¿no? Y me da la fuerza, porque el enojo es una fuerza muy fuerte, ¿no? Me da la fuerza para ir y resolver los asuntos, ir con el abogado, ir a la funeraria, ir acá, ir allá, tener la fuerza para exigir lo que sea que se tenga que hacer, ¿no? Sin que me dé un ataque de gastritis o de hemorroides o no sé qué me podría dar, ¿no? Las dos. ¿no? Sin que me lo dé, porque precisamente la constelación tiene por objetivo que mi cuerpo físico esté bien. así es. Sí, qué bueno que recuerdas esto, ¿no? Que precisamente la constelación estamos hablando de que son dos conflictos que se activan, uno de un lado del cerebro y el otro del otro, ¿sí? Entonces están activos y eso lo que hace, lo que hace es que impide que el conflicto impacte en el órgano, Así ¿no? es. Esta parte del cerebro controla un órgano específico, que es lo que estamos mencionando acá, ¿no? Y se mantiene suspendido. Por eso, exacto, queda suspendido y entonces por eso estamos hablando de que es un conflicto de adaptación, ¿no? O sea, digo, es un conflicto de adaptación. Bueno, también es una respuesta de adaptación, ¿sí? Porque entonces el que tú te consteles y te pongas agresivo, como decía Ivonne, te permite accionar, ¿sí? Porque te permite resolver. Y esto, no sé si ya lo habíamos hablado en algún programa cuando estábamos en la radio, que es precisamente la función del enojo. ¿Sí? El enojo es una emoción que también es señalada socialmente como inadecuada, ¿sí? Cuando en realidad tiene una función, tiene un servicio, ¿sí? Es inadecuada cuando otra vez hay pérdida de control. ¿Por qué? Porque hay otras constelaciones involucradas, ¿no? Y entonces pérdida de control es la agresión. Pero el estar enojado no es malo, o sea, el estar enojado, el enojo es una fuerza que te permite tomar decisiones y implementar esas decisiones en acciones, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, y que bueno, tiene que ver precisamente con un sentirte que no tienes tu lugar en el territorio, ¿no? ¿Cómo es? Sí, De identidad, ¿no? Sí, de identidad. de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol en el grupo? cuál es mi rol en el grupo. Y la otra, la de la curvatura menor del estómago, ¿qué era? Contrariedad. Variedad. Contrariedad en el territorio, claro. Porque además, bueno, fíjate, es que ahorita me están haciendo pensar todo lo que pasó en mi casa después de que falleció mi mamá, ¿no? Porque claro, entonces a la hora que se mueven los roles, hay pelea Por supuesto. por los roles, ¿no? Ujú. Entonces hay efectivamente contrariedad en el territorio, ¿no? Porque entonces entre que cada uno define su rol, ¿sí? Entonces hay choque, ¿no? Entonces está la constelación agresiva. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa del duelo, Ivonne? Negociación. Bueno, yo creo que en la negociación ya se empieza a activar la constelación postmortal, ¿no? Sí, claro. Antes de la negociación se nos está pasando la etapa de depresión, perdón. Es negación, enojo, depresión y después negociación, que es la final, que es la que nos conduce ya hacia la postmortal, ¿no? Entonces, la depresión, pues bueno, ahí sí es...
Ahora, la depresión, eso quiere decir que hay un conflicto más activo del lado depresivo, ¿sí? Sí. Otra vez, el lado depresivo es el lado derecho, ¿cierto? Sí. Introvertido. El izquierdo. Del lado femenino. Izquierdo, ¿no? El No, izquierdo, sí. el derecho, el masculino, ¿no? Sí. Ah, cierto, cierto. Perdón. Es introvertido. Derecho masculino, sí. Derecho, bueno, del lado derecho, el hemisferio derecho estamos hablando, que es introvertido, depresivo, Es depresivo. ¿no? Con Sí. percepción masculina, Con ¿cierto? percepción masculina, la testosterona baja. La testosterona baja. Entonces, bueno, ahí ya saliste de la constelación agresiva, ¿sí? ¿Y qué se activará? Esa es buena pregunta. Digo, para cada quien será distinto, ¿no? Es que ahí sí no podemos concretar en una porque va a depender de dónde esté cada quien, de cómo Sí. lo haya vivido, cuáles hayan sido sus conflictos primarios, que la balanza se vaya hacia el depresivo. Hacia el lado depresivo. Pero que es importante, pero fíjate, sí es cierto, porque es interesante cómo al tratar de explicarlo también uno va aprendiendo, ¿no? Porque los duelos, lo que se denomina el duelo no resuelto, es precisamente porque no han podido expresar la agresión. ¿Sí? Entonces, porque más la parte de enojo más difícil, después de cuando te sirve el enojo para resolver problemas, ¿sí? Es el enojo en contra del objeto perdido, ¿no? De la persona que se murió. Claro. Sí. Claro, esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Es donde el 90% de las personas de duelos no resueltos ahí se quedaron atorados. Ahí se quedaron. Pero entonces la depresión, porque lo que notamos en las personas que están deprimidas es que atrás de la depresión hay un profundo enojo. Y la depresión se libera hasta que se libera el enojo. Así es. Entonces, fíjate, cuando una depresión, o sea, la constelación agresiva sigue activa o se queda pendiente, ¿sí? Y viene la parte depresiva. ¿Sí? Que ahí pues, va a depender de cada quien, ¿sí? Cuáles son los conflictos que hacen que se cargue más hacia el lado derecho y entonces te pongas triste. ¿Me explico? Pero que es importante además para reconocer la pérdida, o sea, para terminar de levantar, digamos, el muro de goma y reconocer la pérdida, ¿sí? Porque la pérdida hay que llorarla, o sea, ¿no? Es como, por eso las etapas del duelo se describen como qué es lo que va pasando primero y después va pasando lo segundo y después va pasando lo tercero, aunque en realidad se empalman, ¿no? Sí. Porque pues, las constelaciones al final del día, repetimos, son dinámicas, ¿sí? Pero para poder llorar la pérdida, hay que levantar el muro de goma. ¿Sí? O sea, hay que reconocer que pues sí se murió. Y que hay un dolor ahí, ¿no? Que duele y que ya no está, ¿no? Sí. Y eso hay que llorarlo, hay que atravesar ese dolor para después poder llegar a la siguiente etapa del duelo, que es la negociación. ¿Sí? Y que en esa negociación es ahí donde me parece a mí que ya se activa la constelación postmortal, porque es ahí donde tú empiezas a todo lo que dijo Eugenia al principio. ¿Sí? Entender que pues la persona que se murió, pues no se murió para hacerte daño, ¿no? Se murió en esta circunstancia a lo mejor de los acontecimientos del 2020 porque pues, era el medio ideal para que se pudiera ir en este momento.
¿Sí me explico? Sí. ¿No? Esa es la etapa de negociación. Y ahí es donde ya empieza a activarse la constelación postmortal. ¿Sí? Sí, sí, voy bien. Eugenia, tu micrófono, por favor, no te escuchamos. Es que si no lo apago, oyen a mis perros. No importa. En esto que estás diciendo, en esta postmortal, es cuando es como un proceso de reflexión, ¿no? De lo que es la vida, Así es. ¿no? De cuando se fue el otro. Ujú. Y algo muy interesante que yo he estado viendo en estos tiempos es que no queda duda de que todos tenemos pues como una meta que la alcanzamos a veces inconscientemente, a veces, muy pocas veces conscientemente, y eso significa que cuando yo llego ahí, hasta ahí llegué, ¿no? Sí. Y que lo que pasa a mi alrededor serán los pretextos para que yo pueda cruzar esa meta Claro. e irme de este plano. Así es. Entonces, las personas han estado muy, muy asustadas, con pánico de los eventos que ocurren en estos tiempos y pierden de vista eso, que es importante. Sí. ¿No? Ujú. Si yo ya llegué ahí, me voy a ir hasta de una gripa, ¿no? Claro. Sí. O sea, tu fecha de caducidad está puesta, ¿no? No la vemos. Y qué bueno que no la vemos. Sí, qué Pero miedo. está puesta. Ahí está, Ajá, ¿no? ahí está. Y bueno, esta constelación, y se los digo por experiencia porque pues ustedes saben, las radioescuchas no lo saben, pero a mí tuve de COVID, ¿no? Ujú. Y en una parte del proceso, que en mí duró 5 semanas, sí me pregunté si ya me tenía que morir. Y no porque estuviera complicada, ni tuviera síntomas así severos, ni que hubiera requerido hospitalización, no. Simplemente cuando noté que mi saturación de oxígeno estaba baja, me dije, ay, a lo mejor esto es la señal de que ya me tengo que morir, ¿no? Y empecé a pensar las cosas de qué iba a pasar si yo me muero y ya saben. Y pues no me morí, aquí sigo. Todavía no he llegado a mi meta. Qué bueno. Pero es interesante porque de otra manera uno no lo piensa. Ujú. Ujú. Claro. Como comentábamos al principio del programa, esta constelación nos permite ir a hacer nuestro testamento. Ajá. Ujú. Sí. Bueno, a muchos, Exacto. ¿no? Exacto. Como hay muchísima gente que es reacia a pensar en eso o a ir al abogado, lo que sea, porque no están en esa constelación. No, Caso. Yo no estoy en esa cosa. Pero fíjate qué interesante, porque por otro lado sí tengo una serie de creencias místicas, ¿no? Ajá. Pero esas creencias no me llevan a pensar en que tengo que arreglar mis servicios funerarios, ¿no? No. pero el servicio funerario es una cosa, el testamento es otra cosa. El testamento es otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Sí, pero fíjate que ahorita que lo que estaban diciendo, ¿no? Yo no lo había reflexionado y ahorita me hicieron reflexionar, ¿no? Yo desde muy pequeña, desde muy chiquita tenía esta sed de Dios y de saber cosas de Dios y de esos otros mundos, ¿no? Y pensando, ¿no? Yo soy la cuarta la cuarta de 4 hermanos, pero la segunda murió, ¿no? La segunda hermana murió a los 40 días de nacida y fue como algo muy, muy, muy marcado en mi familia, muy importante. Y entonces nosotros hacíamos los días de campo en los domingos en el cementerio, ¿no? Encima de la tumba de mi hermana, ¿no? Ahí íbamos y ahí hacíamos el picnic. Entonces, eso, más
el ambiente de sumisión en mi casa, ¿no? En donde todos le tendríamos que cuadrar ante mi padre, ¿no? Y mi madre también. Y, o sea, yo no tenía pero ni voz ni voto para nada, ¿no? Te quedas calladita en tu cama, no haces ruido, no hablas, no te mueves, haces lo que se te diga, ¿no? Entonces, claro, o sea, una pérdida que fue mantenida en el tiempo por muchos años y una sumisión muy fuerte, por supuesto que yo he vivido mi vida entera en una constelación postmortal, ¿no? Por supuesto. Y que me han llevado a esta búsqueda espiritual, porque desde chiquita, mi mente estaba en Dios, ¿no? En esta búsqueda de Dios, y yo lo buscaba en todos lados, en donde pudiera, estaba yo buscando a Dios a ver dónde andaba, ¿no? Ok, pero otra vez, esto que acabas de decir es precioso, ¿sí? Porque ese es el mejor ejemplo de cómo es una respuesta de adaptación, porque esa constelación es la que te permitió sobrevivir y estar aquí hoy, ¿no? Y haber adquirido el conocimiento, ¿no? Los aprendizajes que hoy tienes para compartir. Así es, así es, así es. Y ahí ya, bueno, obviamente lo puedes conectar con esta idea del camino álmico, ¿no? De que tu alma diseña tu vida. Y entonces, claro, si mi misión era esta, pues me tenían que poner unas experiencias que me pusieran en esa constelación para yo poder estudiar lo que estudié y dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Por supuesto. Claro. Ese es lo fantástico de cómo todo está hilado y todo está relacionado con estos, pues con la parte espiritual, ¿no? Que desde mi punto de vista muy particular es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, nuestra parte espiritual. Sí. Y bueno, y algo que me gustaría también decir, porque también muchas gracias, Eugenia, que nos compartiste. Claro, nosotras ya sabíamos, ¿verdad? Que tuviste COVID. Pero, digo, yo también he sabido de muchas personas que han tenido COVID, ¿no? Y aquí siguen. O sea, digo, sí, muchas quizá murieron al principio cuando no se tenía claridad de cuál era el tratamiento, ¿no? Porque hubo mucha información contradictoria, quizá, ¿no? Total. Y yo creo que hoy, 8 meses después, nadie tiene por qué morirse de COVID. O sea, te puedo dar COVID, ¿no? Pero te vas a morir solo si ese es el contrato de tu alma. Pero si no, pues te vas a echar una enfermedad de 3, de 5 semanas, las que sean, ¿no? Aprovéchalas para descansar y tan, no pasa nada. Es decir, a lo que yo voy es, ¿por qué tendríamos que seguir en esta idea de tenerle miedo y de tener que protegernos, ¿sí? Ante una enfermedad supuestamente generada por un bicho, ¿sí? Que no es mortal. Sí. El porcentaje de mortalidad es muy bajo. Y además, platicándolo, porque bueno, obviamente hemos sabido de muchos casos, ¿no? Eugenia nos platica mucho, porque precisamente como está al tanto de muchos médicos, ¿no? Nos enteramos de muchos casos y hemos estado platicando acerca de que tienen cualquier cantidad de síntomas, ¿no? Sí. Habrá como 2, 3 síntomas en común, pero en general son muy diferentes, de muy diferente índole, ¿no? Y yo les decía a ustedes, ¿no? Hora que nos vimos, que desde mi punto de vista es solamente, supongamos que es este bichito, es solamente el pretexto de tu cuerpo para activar aquellos programas que tienes pendientes y que no has resuelto. Y esto es como no sé, como una sacudida para que enciendas ya eso y termines de resolver eso que traes atorado, ¿no?
esa tos que no te había dado en años, no sé, de esto de la vejiga, ¿no? Que se tenía que terminar de exprimir, o los riñones, o el pulmón, que tenía que ser crisis, tenía que hacer esto para ya que estés bien, ¿no? Claro. Claro, porque al final, otra vez, regresamos a la primera ley biológica, ¿no? La primera ley biológica es decir, un conflicto biológico se activa ante la percepción, o sea, de una amenaza, ¿sí? Que pone en riesgo tu vida o tu bienestar, ¿no? El bicho. Así es. Ajá. Y es inesperada. La verdad, a mí también me sorprendió. O sea, nadie nos esperábamos cuando empezó allá en China, ¿no? Pues era allá. Allá muy lejos. Ajá. Allá muy lejos. Nadie esperaba que llegara para acá, ¿no? Entonces, fue inesperado. Es una situación o un bicho del cual no tienes información o recibimos mucha información contradictoria, ¿sí? Entonces hay incertidumbre, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, ahí falta información o desinformación, hay incertidumbre, es una amenaza para tu vida y para tu bienestar. Entonces, ¡pum! O sea, primera ley biológica, criterios, ¡pum! Se activan conflictos biológicos. Así es. Así es. ¿Cuáles se van a activar de manera predominante? Va a depender de cómo tú percibas, qué tan amenazante percibas al bicho, ¿sí? Tu capacidad de respuesta, ¿sí? Y de ahí, efectivamente, vamos a poner que el bicho está ahí, existe, ¿sí? Genera trastornos en tu cuerpo, ¿sí? Ese es uno. Pero aparte de eso, vas a tener los síntomas correspondientes a los conflictos biológicos que activaste por la percepción del bicho o por el mismo diagnóstico de COVID, te hayas o no te hayas hecho la prueba. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, eso también nos explica por qué hay, como bien señalaba Ivonne, diversidad de síntomas asociados al COVID. No todo tiene, o sea, no todos los síntomas tienen que ver con el COVID. Unos sí, ¿no? Otros no. Así es. Los menos, ¿eh? Los menos, sí. Los muchos, no. Tienen que ver con todo lo demás, ¿no? Con tu vida, con tu estructura de vida y tus percepciones. Claro. Y que otra vez en la negociación habla. Ay, ya se congeló Diana. atoró Diana. Sí. Bueno, creo que iba a hablar acerca de la negociación. Te nos fuiste, Diana. Lo último. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? De esta experiencia de una epidemia planetaria, ¿no? Así es. En colectivo. En colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Así es. ¿Sí? Entonces, Y bueno, estamos ya por cerrar el programa. Antes de hacer el comentario final, nada más quiero pues darle las gracias a todos los que se han estado conectando. Muchas gracias. Ya medio los he saludado aquí en el chat. Gracias a todos por escucharnos. Mi comentario final sería en el sentido de que iniciamos diciendo que la muerte es un shock, digamos, porque le tenemos miedo, ¿no? Porque hay miedo. Y creo que terminamos con el miedo, ¿no? Porque nuestro último comentario tiene que ver también con si vives en miedo, tus shocks biológicos van a ser más intensos. Más intensos, más fuertes y la masa conflictual, que es el tamaño que tiene tu conflicto, ¿no? Va a estar relacionado con qué tanto tu cuerpo va a tener estos síntomas, qué tan intensos los va a tener, ¿no? Hay una relación directa entre la intensidad del conflicto
con la intensidad de tus síntomas. Entonces, mientras más miedo tengas, más intenso va a ser lo que sea que vivas, ¿no? Y entonces, en la idea de que la muerte viene ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿no? Lo importante en este mensaje es bájale al miedo, ¿no? O sea, estudia, lee, medita, conéctate, reconéctate contigo, conócete a ti mismo para que bajes tu miedo. Así es. Eso que acabas de decir es muy importante porque son las herramientas que puedes utilizar, que puede utilizar cualquier persona. Y eso los va a llevar a tener un desarrollo espiritual mayor. Y cuando tú tienes este desarrollo espiritual y llegas a ser el maestro o la maestra espiritualmente hablando, quiero decirte que los miedos ahí, a ese nivel, ya no existen, ¿no? Así es. Entonces, el trabajo con el miedo es parte de este entrenamiento espiritual que Claro. todas las almas requerimos. Claro. Y a mí nada más me gustaría agregar, es que ahorita que te he escuchado, Eugenia, me inspiraste, que aquellas personas que no le tenemos miedo al bicho, ¿no? Y que pues, si usamos cubrebocas o no usamos cubrebocas, pues preferimos no hacerlo porque hay que respirar, ¿sí? No es porque neguemos la existencia del bicho, ¿eh? Es porque hemos trabajado nuestro miedo. Así es. ¿Sí? Así es. Y Sí, porque viene el ataque de, ¡ay, los negadores!, ¿no? De la enfermedad y de lo... No, 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 Adam, no. Yo no digo que el bicho no exista, ¿no? Existe, ¿sí? Aparte de conflictos biológicos que también se activan asociados, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero o sea, yo no tengo miedo no porque esté en constelación, ¿cómo se llama? De muro de goma. que pudiera ser, claro. Pudiera ser, ¿sí? Sino precisamente porque he trabajado mis temores, ¿no? Porque en mi sistema de creencia, mi constelación postmortal me ha permitido desarrollar un sistema de creencia donde estoy tranquila conmigo misma, ¿sí? Donde yo sé que aunque me dé COVID no me voy a morir porque no es mi tiempo. Gracias. ¿Sí? Entonces, y estoy absolutamente segura de eso, además, ¿no? Claro. Entonces, pero entonces hay que distinguir y no otra vez enjuiciar, ¿sí? A quienes preferimos no usar cubrebocas, ¿sí? No porque neguemos, ¿no? Sino porque somos conscientes, ¿sí? De quiénes somos, de dónde estamos y de nuestras emociones, ¿no? Sí, de que nuestra labor en esta tierra va mucho más allá que esta terrenalidad, ¿no? Está a otro nivel y te vas conectando y empiezas a tener, ¿no? Estamos en un camino rapidísimo hacia a otra dimensión, ¿no? Y esto nos permite ya ir teniendo certeza de que nosotras no nos vamos a morir pronto, porque todavía tenemos mucho que dar y al universo no le gusta perder recursos, ¿no? De hecho, he invertido mucho en joder nuestra vida para que aprendamos. No, no se va. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo también, ¿no? No solamente el concepto de muerte ya es otra cosa, sino que además hay una transformación para llegar al punto de que la muerte solamente sea una transición decidida en conciencia y que tú puedas saber en qué momento ya es hora de pasar a otra etapa, ¿no? Y que además nuestra expectativa de vida va a ir aumentando sustantivamente, ¿no? O sea, vamos a llegar a 200, 800, 1000, 2000, 3000 años de vida, porque es esa parte del universo de no querer desperdiciar recursos. Así es.
Y pues bueno, nada más, ya para terminar, por supuesto, queremos recordarles que nos pueden encontrar en restaurandoalser.com, ¿sí? Donde van a encontrar también el catálogo de programas, ¿sí? Que tenemos, y también los números de contacto en caso de que quieran venir a tener una consulta médico-psicológica con nosotras, ¿no? Esto. ¿Y qué más? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, por supuesto, a Ivonne Armand como Ivonne Armand, a mí como Diana Medina, a la doctora McCarthy como la doctora Eugenia McCarthy. ¿Sí? Aquí en Facebook, por supuesto. Y esto... Y si quieren hacer una cita, al teléfono 5551-06-79-32. Ok. ¿Lo puedes repetir, Eugenia? Sí, 55-51-06-79-32. Para ponerlo ahí. Claro. También, bueno, tenemos terapia floral de flores áureas, está increíble, ¿no? Porque es una nueva generación de flores que están hechas con unas vibraciones, con geometría sagrada. Está súper padre la terapia floral, les damos sus gotitas y además tenemos unos que se llaman filtros, ¿no? Que son unas como diapositivas que ponemos en el cuerpo en una cama, ¿no? De masaje ahí te las ponemos y está súper espectacular. Estamos teniendo experiencias bien padres con eso. La terapia de las leyes biológicas, por supuesto. También tenemos terapia de arte, Reiki. Próximamente voy a dar un curso que se llama Las heridas del alma y la conexión divina. No se lo pierdan, va a estar padre. Terapia de arte con cerámica y cuencos tibetanos. Y en diciembre nos vamos a ir por ahí a hacer un retiro muy padre. Así es que cualquier información que quieras de todos nuestros cursos y terapias, contáctanos al mail. Nos puedes escribir al mail restaurandoalser@gmail.com y bueno, todos los demás contactos que ya dijimos. Y pues ya. ¿Ya? Entonces, nada más les recordamos que somos Restaurando al Ser, ¿sí? Y te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, bendiciones. Gracias.